Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM. Son las 6 de la tarde con 1 minuto y estamos comenzando Pura Noticia PM para revisar juntos cuáles han sido las informaciones más importantes de esta jornada. Tú sabes, nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticia.cl las noticias como a ti te gustan. Nos ves en la televisión a través de nuestra página web, también en Zapping, el canal número 177, también a través de YouTube, en nuestro canal Pura Noticia Chile, y en la aplicación América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13. También nos escuchas a través de la radio, a través del aire, ¿cierto? En el 102.5 en Viña del Mar, Valparaíso, en Concón. También en el 90.9 en el norte de nuestra región, en Cabildo, Papudo, Zapallar, Maitencillo. Y hacia el interior de nuestra región nos encuentras en el 96.1 en los Andes, San Felipe, Panquehue, Curimón. Saludamos a todos ustedes y los invito a revisar imágenes de nuestra ciudad para contarles que a esta hora tenemos 15 grados de temperatura, tuvimos un cielo parcialmente despejado durante todo el día y el pronóstico dice que para mañana, jueves, tendremos el cielo despejado con algo de nubosidad muy similar a la de hoy en horas de la tarde y temperaturas extremas de 5 y 22 grados. Sí, va a estar muy agradable mañana. El viernes baja un poquito la temperatura debido a que en la tarde tendremos viento. 7 y 18 son las temperaturas extremas para el viernes y para el sábado 6 y 16. Un fin de semana largo se nos viene, viernes, sábado, domingo, lunes. Bueno, el viernes se trabaja, sí, yo sé, pero la hora que salimos y ahí empezamos a disfrutar del fin de semana. El domingo tendremos algo de viento también en la tarde, con cielo mayormente nublado, 5 y 16. Y el lunes, con cielo despejado, tendremos 4 y 18 grados de temperaturas extremas probables. El tráfico de esta hora en nuestra región, les cuento que tenemos congestión en Avenida España desde Puente Capuchinos hasta Agua Santa, esto en dirección al centro de la comuna para que tome todos los resguardos posibles para evitar esta congestión y llegar más pronto a casa. Los invitamos ahora a revisar cuáles son las informaciones más importantes con nuestros titulares. Vecinos y locatarios alertan por sensación de inseguridad en el sector del terminal de buses de Valparaíso tras intento de secuestro. El imputado por secuestro en Valparaíso quedó en prisión preventiva tras ser formalizado luego de secuestrar a una mujer boliviana. Empresa patrocinante desmintió a Poduje, niega vínculo con la reconstrucción en el Olivar. En tanto, funcionarios del Serviu respaldaron a trabajadora expuesta en el caso. Decretan prisión preventiva e internación provisoria para imputados por muerte de niño de 12 años en San Bernardo. En tanto, el gobierno descartó desplegar militares en las calles tras el crimen del menor. Sin detenidos se mantiene investigación tras balacera en Rodelillo a 3 semanas del hecho. Autoridades piden confiar en pesquisa. Precio exigido por trolebuses obstaculiza compra de terreno para la ampliación del Hospital Carlos Van Buren. Servicio de Protección a la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia a 51 familias de acogida. Corte de Apelaciones acoge amparo por desnudamientos a mujeres en cárcel de Valparaíso.
Vecinos de Concón alertan por robos menores y sensación de inseguridad. Bien, son las 6 de la tarde ya con 6 minutos y revisamos una de las informaciones de esta jornada. Un intento de secuestro se registró ayer, la jornada del martes. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza O'Higgins y el Congreso Nacional. Comerciantes y transeúntes del sector han pedido mayor presencia preventiva ante estas situaciones que aseguran afecta la tranquilidad del sector. Está con nosotros Daniel Zunino en nuestra unidad móvil. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Así es, lo que mencionaste. A plena luz del día ocurre este hecho y a pocos metros del Congreso Nacional también, el que reactiva la preocupación por la seguridad en el barrio Almendral del Paraíso, específicamente en el entorno de la Plaza O'Higgins y el terminal rodoviario. El hecho, protagonizado por 5 sujetos, derivó en un amplio operativo policial que concluyó con el rescate de la víctima y la detención de uno de los presuntos involucrados tras una persecución encabezada por carabineros. A raíz de este episodio, vecinos, comerciantes y transeúntes volvieron a manifestar inquietudes respecto a la sensación de inseguridad que existe en una de las zonas con mayor flujo peatonal de la ciudad Puerto. Escuchemos algunas apreciaciones. Lo que pasa es que a veces hay mucho contingente carabinero, todo, hay mucha seguridad, pero no es todos los días. A veces como día por medio, a veces una vez a la semana, por lo que he notado. Entonces, como que las personas están atentos a cuándo pueden salir, cómo hacer el delito. No sé, me imagino eso yo. La percepción que hay sobre la seguridad yo creo que es pocas. Tienen que pasar cosas como para que llegue la seguridad más o menos rápido y una vez que ya pasaron, entonces como que no hay tanta seguridad como uno quisiera. Percepción es que durante el día hay mucho movimiento de carabineros, hay mucha seguridad como tal. En las noches sí hay poco movimiento. Tal como escuchábamos, claro, una ciudadana que circula habitualmente por el sector califica la seguridad como débil y asegura que los delincuentes aprovechan los momentos en que no existe presencia policial para cometer delitos. Además, se plantea que la vigilancia debería mantenerse de forma permanente. Una visión similar es la que tiene también una comerciante del sector, que también escuchábamos hace instantes, quien señala que, claro, la respuesta de las autoridades suele intensificarse únicamente después de que ocurren los hechos graves. También advierte, en este caso, que los lanzazos, robos a peatones y delitos contra camiones de descarga son situaciones frecuentes. La locataria aseguró que el entorno ha experimentado un deterioro progresivo en materia de seguridad y afirma no haber observado cambios profundos en el resguardo policial o municipal durante los últimos años. No obstante, algunos residentes, tal como escuchábamos al final de las palabras, algunos residentes consideran que el secuestro corresponde a un hecho excepcional. Nelson, en este caso, vecino del sector, señala que durante el día observa una importante presencia policial y que de su experiencia se trata de una zona relativamente segura. Pese a ello, igualmente reconoce que el panorama cambia durante las noches cuando disminuye la presencia policial y aumenta la sensación de vulnerabilidad, motivo por el cual recomendó evitar transitar por el sector a altas horas para reducir los riesgos, Claudia. Bien, Daniel, un sector que sin duda debería tener un mayor resguardo por el Congreso, ¿no? Por la gran cantidad de personas que circulan por ahí, por el terminal. Eso significa que salen muchos turistas. Además está cerca de una importante universidad de nuestra región, de la estación del tren. No sé si la respuesta sea usted no circule, sino que más bien debería ser tomaremos las medidas para tener aún más asegurado este sector. Daniel Zunino, muchas gracias. Nos reencontramos pronto, Claudia, que esté muy bien. Tú también, gracias. Vamos a seguir con otras informaciones. La justicia acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el ingreso a prisión preventiva del único detenido por el secuestro de esta ciudadana boliviana registrado en pleno centro de Valparaíso. El imputado permanecerá privado de libertad mientras se desarrollan las diligencias para identificar y capturar al resto de los involucrados en este hecho.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un hombre acusado de participar en el secuestro de una mujer boliviana ocurrido en el centro de la ciudad Puerto. Durante la audiencia, el tribunal consideró que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación. Los hechos ocurrieron durante la jornada del martes en las inmediaciones del terminal rodoviario de Valparaíso, a escasos metros del Congreso Nacional, donde la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, al menos 5 individuos abordaron a la mujer, la arrastraron por el suelo y la obligaron a subir a un vehículo contra su voluntad. La rápida alerta de transeúntes permitió que Carabineros iniciara un operativo que culminó con la interceptación del automóvil en la intersección de Avenida Rodelillo con pasaje Campo Amor. Al verse cercados, los ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie, abandonando a la víctima en el lugar. No obstante, personal policial logró detener a uno de los presuntos involucrados. El fiscal ECO de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, indicó que el imputado tiene 19 años y registra condenas previas, además de existir videograbaciones que darían cuenta de la dinámica de los hechos investigados. Asimismo, se informó que la víctima había ingresado a Chile apenas 4 días antes del secuestro con el propósito de visitar a su madre, quien actualmente se encuentra privada de libertad, antecedente que también forma parte de las diligencias en curso. Bien, 11 SPA negó algún tipo de vínculo, con la reconstrucción del sector El Olivar en Viña del Mar y respondió a los cuestionamientos hechos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vamos al detalle en el siguiente informe. La entidad patrocinante 11 SPA salió al paso de los cuestionamientos surgidos en torno al proceso de reconstrucción posterior al mega incendio de 2024 en Viña del Mar, rechazando cualquier vínculo con proyectos habitacionales desarrollados en el sector de El Olivar y descartando las acusaciones que han circulado en los últimos días. A través de declaraciones de su representante y de un comunicado oficial, la empresa desmintió al ministro Iván Poduje y aseguró que jamás ha participado en iniciativas asociadas a la reconstrucción de dicho sector, afirmando que no ha ejecutado obras, recibido recursos públicos ni adjudicado proyectos relacionados con ese proceso. Desde la firma sostuvieron que todas sus actuaciones se han desarrollado conforme a la normativa vigente y bajo los mecanismos de control establecidos por los organismos competentes. Asimismo, advirtieron que la difusión de antecedentes erróneos podría afectar injustificadamente su reputación institucional y la confianza pública. En paralelo, la Asociación de Funcionarios del Serviu de Valparaíso expresó su preocupación por la exposición pública de una funcionaria mencionada en la controversia, señalando que se han difundido antecedentes sin el contexto necesario para comprender adecuadamente los procesos administrativos involucrados. El gremio sostuvo que la reconstrucción ha requerido la participación de múltiples equipos técnicos y administrativos, por lo que cuestionó que se atribuyan responsabilidades individuales en decisiones que forman parte de una extensa cadena de revisión y validación institucional. Finalmente, los funcionarios manifestaron su respaldo a las investigaciones que pueden realizar los organismos competentes, pero rechazaron la exposición de antecedentes personales y familiares de trabajadores públicos, reiterando su apoyo a la funcionaria involucrada y a su entorno mientras continúan las indagatorias. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para 2 adultos e internación provisoria para 2 menores de edad, imputados por su presunta participación en la encerrona en la que murió un niño de 12 años en la comuna. El gobierno descartó el despliegue de militares en las calles tras la muerte de Alejandro, el niño de 12 años que falleció en una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo, en la región metropolitana, pese a los llamados de diversas autoridades. El viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que el Ejecutivo ha optado por fortalecer el rol de las policías como eje central de la estrategia de seguridad. En ese sentido, señaló que se están reforzando los controles preventivos y aumentando la presencia de funcionarios policiales en las calles, junto con la identificación de puntos críticos. Asimismo, indicó que se implementará una coordinación de vigilancia aérea de apoyo y un plan de mayor patrullaje para reducir la ocurrencia de delitos en zonas priorizadas.
El secretario de Estado sostuvo que el foco del gobierno está en fortalecer los procedimientos policiales, descartando nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas en labores urbanas. Finalmente recalcó que los militares continúan concentrados en tareas excepcionales como el resguardo de fronteras y el apoyo en zonas de excepción constitucional, reafirmando que el orden público seguirá bajo responsabilidad policial. Bien, ahí podíamos observar entonces que el gobierno del presidente Kast ha descartado en definitiva el despliegue de militares en las calles por ahora, reiterando que el control de orden público está radicado en las policías. Y el juzgado de garantía de San Bernardo ha decretado la prisión preventiva para 2 adultos y la internación provisoria para 2 menores de edad que están imputados por la presunta participación de la encerrona en la que murió este niño de 12 años. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Occidente y determinó la medida cautelar de prisión preventiva para 2 imputados de 18 y 21 años, mientras que los adolescentes de 17 años quedaron con internación provisoria. Los 4 formalizados fueron imputados por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, en el marco de una serie de hechos ocurridos durante la misma jornada. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en un primer robo de vehículo en un servicentro de la comuna de San Bernardo, esto además de otros delitos asociados en la misma secuencia delictual. Posteriormente, la banda habría interceptado a una familia que se desplazaba en un automóvil, instancia en la que se produjo la encerrona que terminó con la muerte del menor de edad. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el niño habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad durante la huida del vehículo sustraído, siendo arrastrado por varios kilómetros, lo que finalmente le provocó la muerte. La investigación sigue en curso para dar con los 2 sujetos que permanecen prófugos, mientras que los imputados ya quedaron bajo las medidas cautelares decretadas por el tribunal. 6 de la tarde con 17 minutos, seguimos avanzando en las principales informaciones en Pura Noticia PM. A 3 semanas de la balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, la investigación continúa sin detenidos ni resultados públicos concretos, situación que mantiene la inquietud entre vecinos y residentes del sector. Frente a este escenario, el delegado presidencial regional Manuel Millones aseguró que existe coordinación permanente entre las instituciones encargadas de la investigación y llamó a confiar en el trabajo que desarrolla la Fiscalía junto a la Policía de Investigaciones. La autoridad sostuvo que cada delito presenta características distintas y explicó que en este caso la ausencia de cámaras de vigilancia en el sector de los hechos ha dificultado la obtención de antecedentes relevantes como la identificación de vehículos o patentes involucradas. Asimismo, descartó comparar esta causa con otros casos recientes que han tenido resultados más rápidos, argumentando que las condiciones investigativas son diferentes y que revelar mayores antecedentes podría afectar el desarrollo de las diligencias en curso. Respecto a la seguridad en Rodelillo, Millones afirmó que desde lo ocurrido a este hecho se han desarrollado diversos operativos policiales en el sector, destacando que se han realizado detenciones por otros delitos, aunque advirtió que no corresponde estigmatizar a un barrio donde conviven familias trabajadoras junto a focos delictuales específicos. Por su parte, el Ceremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que se han implementado operativos de impacto y acciones conjuntas para reforzar la presencia policial y entregar mayor tranquilidad a la comunidad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la balacera ocurrida en Rodelillos. Bien, y el proyecto de ampliación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso enfrenta un nuevo obstáculo en cuanto a la negociación por la compra de uno de los terrenos necesarios, que se dificulta a raíz del precio exigido por la empresa Trolebuses de Chile. La situación abre el debate sobre una eventual expropiación como alternativa para destrabar la iniciativa. El proyecto de ampliación del Hospital Carlos Van Buren continúa avanzando en el plan urbanístico y de planificación, mientras se gestionan las adquisiciones de los terrenos colindantes necesarios para su desarrollo.
Sin embargo, uno de los paños clave se ha transformado en un punto crítico del proceso debido a diferencias en la valoración económica entre las partes involucradas. Según antecedentes del proceso, el terreno perteneciente a la empresa Trolebuses de Chile estaría siendo ofertado a un precio superior al valor de tasación de mercado, lo que ha dificultado el cierre de la compraventa. La situación ha abierto el debate entre los concejales sobre alternativas legales para destrabar el proceso. Entre ellas está la eventual aplicación de una expropiación, considerando el carácter estratégico del proyecto para la red asistencial de la región. En paralelo, el proyecto mantiene su avance en la modificación del plan regulador comunal, que busca permitir mayores alturas de edificación en el sector y viabilizar la construcción de las nuevas torres hospitalarias. Hoy conversamos en Pura Noticia Central con Sergio Reeves, académico y docente de enfermería de la Universidad del Desarrollo, quien cuenta con experiencia en formación de profesionales de la salud y en el abordaje clínico y comunitario de enfermedades respiratorias. En un contexto marcado por el aumento del virus circulante en todo nuestro país y una positividad que supera el 50%, analizamos junto a él el impacto de esta situación en la red asistencial, las medidas de prevención vigentes y los desafíos que enfrenta el sistema de salud frente a esta alza estacional. Escuchemos parte de esta entrevista. Este año ha sido un poquito más estacionario el virus. La verdad estamos en un pic alto, pero la demanda hospitalaria todavía se mantiene estable. Los servicios de salud, tanto en Santiago como en regiones, han podido responder ante la sobrecarga que genera el pic de enfermedades respiratorias. Así que por el momento es una situación controlada, pero no hay que descuidarse de que esto puede aumentar y puede generar un problema en situación país. ¿Qué implica en términos sanitarios que la positividad supere el 50% en circulación viral, Sergio? Eso significa que en alguna instancia, o si esto llegara a aumentar, o si digamos el virus puede ser un poco más agresivo, puede generar un aumento de las demandas hospitalarias, sobre todo en el servicio de urgencia, y esto podría generar un colapso del sistema sanitario. Conversamos con Sergio Reeves, docente de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Sergio, ¿por qué el rinovirus sigue siendo el principal virus circulante y qué tan importante es clínicamente? El rinovirus es uno de los principales virus respiratorios que existen a nivel, de contagio de población. El rinovirus tiene, la implicancia que es un virus de alta contagiedad, o sea, eso significa que es fácil contagiarse entre personas o entre multitudes. Lo bueno del rinovirus, que es una patología, o es un virus un poco menos agresivo que la influenza o el COVID en su momento, ya que su sintomatología es un poco menor y genera un poco menos, de complicaciones secundarias para la demanda hospitalaria, y no siempre necesita hospitalización para su manejo. Muchas veces basta con manejo domiciliario en casa y tener solamente ojo con los síntomas de gravedad que podría provocar. Sergio, ¿qué factores explican el aumento de influenza A en este periodo del año? Comúnmente los fríos, también por parte de la contaminación, la baja lluvia que hemos tenido también en lo que va del año. Esto significa que el aire que estamos respirando es un poco más nocivo, y eso está más sobrecargado de virus y en algunos casos también de bacterias que pueden aumentar los contagios, y esto puede verse reflejado como los porcentajes de positividad que tenemos hoy día dentro de la población. ¿Ya? La mala circulación del aire es una implicancia que genera esto. Conversamos con Sergio Reeves, docente de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Sergio, ¿qué tan preparado está actualmente el sistema de salud para enfrentar esta presión asistencial? Yo creo que post pandemia los equipos de salud quedaron bastante preparados y con bastante experiencia en el manejo de virus respiratorios. Contamos con una red asistencial bastante buena que en medida lo que pudimos ver también en pandemia fue bien exitoso. Como país tuvimos un muy buen desempeño durante la pandemia, y eso preparó también a la población en poder también aprender de cómo manejar un virus respiratorio. Y por parte de los equipos, yo creo que los equipos hoy día son más expertos en manejo de patología respiratoria. También la población se antepone más rápido a situaciones de emergencia,
Entonces yo creo que el sistema de salud, tanto privado como público, está bien preparado para poder enfrentarse a problemas respiratorios y problemas, digamos, de alta demanda hospitalaria. Sergio, ¿qué rol está cumpliendo la alerta sanitaria vigente y qué diferencias concretas genera en la atención? Esto genera finalmente que la población, o digamos los equipos de salud, están más prestos a manejar las patologías respiratorias, a ponerle más énfasis a las influencias, sobre todo la influenza tipo A, y de manejarlo de forma rápida. Y también da la vigencia de que si algún hospital o algún, digamos, centro hospitalario público queda sin la posibilidad de poder hospitalizar más pacientes, el sistema público también pueda solicitar camas al sistema privado para poder, digamos, hospitalizar y poder manejar pacientes en la red privada. Conversamos con Sergio Rips, docente de enfermería de la Universidad de Desarrollo. Sergio, en su experiencia, ¿se está utilizando correctamente la mascarilla en los servicios públicos y de urgencia? Eso es algo un poco complejo. El manejo de la mascarilla, la verdad, la mascarilla quirúrgica, que es la que ocupa regularmente la gente, no siempre es bien utilizada. Hay que decir que esta mascarilla no dura tanto tiempo como la gente la usa, o sea, la mascarilla quirúrgica alrededor de las 6 horas ya pierde una alta eficacia por la humedad de la respiración. Los filtros y las partículas van pasando con mayor facilidad. También se puede ver que la población generalmente manipula mucho con las manos la mascarilla quirúrgica, se la baja en algunos momentos porque sienten un grado de asfixia o un grado también hay un poco de calor. Entonces eso va generando también una mala manipulación de la mascarilla quirúrgica. Sergio, bueno, en el mismo tema que es tremendamente importante, ¿qué tan efectiva ha sido la campaña de vacunación contra la influenza este año 2026 hasta ahora? Por lo que va, se ven bastante bien los números de vacunación. Se ve que las personas de alto riesgo, que son embarazadas, niños, pequeños, menores de 6 años, los equipos de salud y adultos mayores y pacientes con patología han escuchado la alarma, se han ido a vacunar, por lo cual ha sido positivo la respuesta de la población, y el resto de la población solamente estar atenta en caso de que existan estos síntomas y que puedan empeorar los síntomas respiratorios que podrían llevar a un paciente que caiga con una influenza tipo A grave. Sergio, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la población en la prevención del virus respiratorio? Bueno, lo principal ahí es siempre un lavado de manos. Muchas veces las personas, cuando andan en transporte público o están en lugares muy concurridos, no se higienizan las manos, no se lavan las manos. Es siempre bueno andar con un alcohol gel, o lavarse las manos en algún centro que tenga baño. Eso es generalmente lo que más común no hacemos la mayoría de la población. Por otro lado, también es importante ventilar las casas. O sea, yo sé que en estas fechas hace frío, que las temperaturas están bastante bajas, pero siempre es bueno abrir ventanas, ventilar la casa, que un poco respire la casa para disminuir un poco la carga que podría tener de un día post trabajo, un día post, digamos, estando afuera, que podrían haber aumento de partículas. Cubrir la boca y la nariz cuando nosotros tosemos. Generalmente uno podría ver que la población cuando estornuda no se cubre la boca y la nariz, y esto podría provocar también que yo estando enfermo podría enfermar a otra persona, y esto podría, digamos, complicar el estado de contagio. Bien, ahí teníamos la conversación de Sergio Rips, académico y docente de enfermería de la Universidad del Desarrollo, que sostuvo con Pura Noticia Central respecto al aumento de los virus respiratorios circulantes en todo nuestro país, con una positividad que supera el 50%. Autocuidado es la primera línea de cuidado de nosotros y de nuestra familia. Vamos a una pausa, ya regresamos a Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, continuamos revisando las informaciones más importantes de esta jornada en Pura Noticia PM. Los invito a revisar los titulares. Vecinos y locatarios alertan por sensación de inseguridad en el sector del terminal de buses de Valparaíso tras intento de secuestro.
imputado por secuestro en Valparaíso, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado luego de secuestrar a una mujer boliviana. Empresa patrocinante desmintió a Poduje, niega vínculo con reconstrucción en el olivar. En tanto, funcionarios del Servio respaldaron a trabajadora expuesta en el caso. Decretan prisión preventiva e internación provisoria para imputados por muerte de niños de 12 años en San Bernardo. El gobierno descartó desplegar militares en las calles tras el crimen del menor. Sin detenidos, se mantiene investigación tras balacera en Rodelillo a 3 semanas del hecho. Autoridades piden confiar en la pesquisa. Precio exigido por trolebuses obstaculiza compra de terreno para la ampliación del hospital Carlos Van Buren. Servicio de Protección a la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia a 51 familias de acogida. Corte de Apelaciones acoge amparo por desnudamientos a mujeres en cárcel de Valparaíso. Y vecinos de Concón alertan por robos menores y sensación de inseguridad. Bien, los invito a revisar una de las informaciones que trae nuestra página web www.puranoticia.cl. Ahí usted está viendo en pantalla, en el marco de la conmemoración del aniversario número 93 de la Policía de Investigaciones de Chile y en dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar, el jefe de la región policial de Valparaíso, prefecto inspector Guillermo Galvez, dio cuenta de los principales resultados obtenidos por la institución durante el periodo 2025. Durante la ceremonia, la máxima autoridad policial de la región destacó el trabajo desarrollado por las distintas unidades especializadas y territoriales, relevando el compromiso de los detectives en la investigación de delitos complejos, la persecución del crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad pública. Asimismo, se resaltaron los avances alcanzados en materia investigativa, especialmente en el combate contra las organizaciones criminales y la resolución de delitos de alta connotación pública, gracias al trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público, como también la labor conjunta con Carabineros a través de rondas impacto que han permitido fiscalizar a extranjeros que están en situación migratoria irregular. Uno de los momentos más relevantes de la actividad fue la entrega del Premio a la Excelencia en la Investigación Criminal, reconocimiento institucional que distingue procedimientos de alto impacto para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. En materia de infraestructura se destacó el avance de importantes proyectos destinados a fortalecer las capacidades operativas de la institución en la región, consolidando espacios modernos y adecuados para el trabajo investigativo y la atención a la comunidad. Bien, todas estas informaciones que revisamos junto a ustedes en Pura Noticia PM las puede revisar usted también en www.puranoticia.cl, nuestra página web donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Bien, cambiamos de tema. Les contamos que un incendio destruyó 2 camiones durante la madrugada de este miércoles en el sector de Placillas, en Valparaíso. La emergencia se registró en Avenida Novena y movilizó a voluntarios de bomberos para controlar la propagación. Según informó el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el llamado se recibió cerca de la 1 de la madrugada con 43 minutos, concurriendo al lugar 2 unidades que trabajaron en las labores de contención y extinción del fuego que afectaba a los vehículos mayores. Una vez controlada la emergencia, personal especializada inició los peritajes destinados a determinar las causas que originaron el siniestro. Desde bomberos señalaron que la investigación continúa en desarrollo y que aún no existen conclusiones respecto al origen del fuego. Por su parte, Carabineros indicó que hasta el momento no hay antecedentes que permitan establecer una eventual intencionalidad en el hecho. No obstante, precisaron que serán las diligencias investigativas las que determinarán si hubo o no intervención
de terceros. Bien, y un incendio estructural afectó durante la tarde de este miércoles a una vivienda de material ligero en el cerro Los Placeres de Valparaíso, provocando la destrucción total del inmueble. Gracias a la oportuna llegada de bomberos, no se registraron víctimas fatales ni lesionados. Durante la tarde de este miércoles, un incendio consumió por completo una vivienda de material ligero ubicada en el Cerro Los Placeres de Valparaíso, en la intersección de calle Casma con Cancha Rayada. La emergencia movilizó unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto, que desplegó carros y voluntarios para controlar las llamas y evitar su propagación hacia viviendas colindantes. Desde la Central de Gestión de Incidentes se despacharon las unidades 101, 142 y 4, las que trabajaron en el combate del fuego en el sector afectado. Gracias a la oportuna labor de los voluntarios, el incendio no se extendió a otros inmuebles cercanos, evitando daños mayores en el barrio. En paralelo, la empresa Chilquinta informó del corte preventivo del suministro eléctrico en el sector de Agua Santa, con el fin de resguardar la seguridad de los equipos de emergencia que trabajaban en la zona. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales producto de este incendio, aunque la vivienda resultó completamente destruida, mientras las causas del siniestro serán materia de investigación. El Servicio de Protección Especializado a la Niñez de la región de Valparaíso realizó un llamado urgente a la comunidad para encontrar familias de acogida que puedan recibir temporalmente a niños menores de 4 años que hoy viven en residencias. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de la región de Valparaíso lanzó una campaña para encontrar 51 familias de acogida dispuestas a recibir temporalmente lactantes y niños de entre 0 y 4 años. La iniciativa busca entregar un entorno familiar seguro mientras el Estado trabaja en la restitución de derechos y el fortalecimiento de las familias de origen de los menores. La directora regional subrogante, Carolina López, explicó que el objetivo es evitar la institucionalización temprana, destacando la importancia del vínculo familiar en el desarrollo infantil. Nos falta una familia de acogida, una familia que se convierta en la protección de esos niños durante 18 meses, mientras nosotros como servicio trabajamos con la familia de origen para que vuelvan nuevamente a estar con su familia de origen o susceptibilidad de adopción, buscando una familia definitiva. Pero mientras, ese niño no puede estar en residencia. Actualmente, cerca de 700 niños, niñas y adolescentes viven en residencias en la región, aunque la prioridad está en los 51 menores de primera infancia que requieren acogida urgente. Desde el servicio enfatizaron en que la acogida es temporal con una duración aproximada de 18 meses y que cada caso se evalúa según las necesidades específicas del niño o niña. Las autoridades recalcaron que no se requiere un perfil familiar específico para postular y que el proceso se realiza de forma digital en servicioprotección.gov.cl con acompañamiento profesional en todas sus etapas. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló múltiples falencias en el proceso de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití, apuntando a incumplimientos normativos, falta de coordinación institucional y debilidades en los controles migratorios. El organismo ordenó sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público. La Contraloría General de la República dio a conocer este martes el informe final número 541-2025, resultado de una fiscalización que investigó denuncias sobre el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes haitianos mediante procesos de reunificación familiar y vuelos charter ante eventuales vulneraciones de sus derechos. El organismo detectó incumplimientos a la normativa vigente en la tramitación de permisos de reunificación familiar, incluyendo el uso de certificados vencidos o sin legalización, la falta de documentación obligatoria y la aplicación de criterios más flexibles mediante un memorándum emitido sin respaldo legal. La auditoría también identificó irregularidades en el control de vuelos charter. En uno de los casos, una aerolínea ingresó pasajeros sin presentar el listado exigido por la normativa, situación que no fue sancionada oportunamente por el Servicio Nacional de Migraciones, SERMIC.
Asimismo, se constató una insuficiente verificación de los adultos responsables de los menores y diversas inconsistencias en los registros, lo que, según el informe, dificulta garantizar un adecuado control migratorio y el resguardo efectivo de los niños y adolescentes involucrados. Entre los hallazgos, la Contraloría advirtió una falta de coordinación entre el CERMIC, la Policía de Investigaciones, PDI y la Subsecretaría de la Niñez, la ausencia de protocolos comunes, deficiencias en el intercambio de información y respuestas tardías frente a situaciones de riesgo afectaron el seguimiento y protección de los menores. Respecto del CERMIC, el informe detectó debilidades en sus controles internos, como la falta de validación de antecedentes entregados por los solicitantes, la inexistencia de procedimientos para situaciones críticas y la aprobación de permisos sin contar oportunamente con informes policiales esenciales para el proceso. Valoramos que el señor Teller concurriera a este espacio. Creo que ha dicho cosas bastante complejas porque él ha incumplido la Constitución en el artículo 7, porque ha faltado a lo que debe hacer cualquier autoridad, que es justamente si hay vacíos, no saltárselos por reglamentos que no tenía, o decisiones, ni siquiera reglamentos que no pasaron por Contraloría. En el caso de la PDI se estableció que no existen manuales generales y completos para el control migratorio, operando únicamente mediante instructivos parciales. Además, se detectaron errores en registros de pasaportes, discrepancias de información con el CERMIC y falencias en la fiscalización de extranjeros en situación irregular. Frente a estas irregularidades, la Contraloría instruyó sumarios administrativos en los 3 organismos auditados, ordenó implementar sistemas de seguimiento activo de los menores, anunció un examen de cuentas por sanciones no aplicadas a una aerolínea y dispuso un procedimiento disciplinario por la filtración de información sensible, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. A esta hora se lleva a cabo la votación en general en el Senado del proyecto denominado Mega Reforma. Pasemos a ver la transmisión oficial de TV Senado. No pasa de ser apenas un gesto que no signifique efectivamente un cambio y un acuerdo nacional. Yo creo que hay buenas medidas dentro del proyecto, como la reconstrucción, como revisar algunos procedimientos para disminuir la burocracia. Todo eso lo podemos apoyar. Pero no podemos apoyar el proyecto porque va en paquete con una reforma tributaria que yo creo que le hace daño a Chile, que no tiene ninguna certeza de asegurar el crecimiento y sí una... Muchas gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Presidenta, quiero por su intermedio saludar a los ministros, a la ministra que se encuentra presente, y quiero partir por lo que creo yo que sí nos une y que Chile lleva demasiado tiempo estancado. Desde el año 2012 crecemos en promedio apenas un 2%, y por eso que creo que es muy importante compartir el diagnóstico. Tenemos que volver a crecer. La pregunta, al menos en la oposición, no es si queremos o no queremos crecer. La respuesta está clara: queremos crecer. Y ahí, con todo el respeto, este proyecto, nosotros creemos que hay caminos distintos, porque hemos aprendido como país y el mundo también que la mejor fórmula no es crecer a cualquier precio, es crecer con equidad y con justicia social. Ese es el camino que han tomado otras sociedades, crecer mejorando la productividad, crecer diversificando nuestras exportaciones, crecer cuidando el capital cultural de nuestra gente. Lo que hoy se nos propone en esta iniciativa es otra cosa, es volver a la receta de los años 80, bajar impuestos, un Estado mínimo y el gasto social recortado como ya lo ha hecho este gobierno. Y no lo decimos solo nosotros, el Consejo Fiscal Autónomo, exministros de Hacienda, expertos de las más distintas miradas coinciden en algo que para nosotros debería encender todas las alertas. Las rebajas al fisco son ciertas, pero el mayor crecimiento que prometen es absolutamente incierto. Recortes seguros a cambio de promesas que son inciertas. Eso es, queridos colegas, no es responsabilidad fiscal lo que nos ofrece este proyecto de ley. Es un riesgo que terminarán pagando las familias de Chile, porque cuando se golpean las arcas fiscales sin compensación,
Lo que se pone en juego no es una cifra en una planilla, es la salud de quienes esperan una hora médica, es la vivienda de quien lleva años en la lista de espera, es la educación de nuestros niños y niñas en regiones, es la seguridad que tanto se nos reclama. Por eso fuimos responsables. No nos paramos a decir no y nada más. Pedimos una mesa de diálogo y de expertos. Nada de eso ocurrió. Pedimos que se incorporaran compensaciones fiscales que evitaran el deterioro de las cuentas del país. Nada de eso ocurrió. Y la respuesta del gobierno fue la evasión. Prefirió imponer su mayoría. Bueno, estamos escuchando a Jana Proboste en el marco de la votación en general en el Senado del proyecto denominado Mega Reforma. Vamos a seguir atentos al desarrollo de la sesión y llevaremos a ustedes todos los detalles en cualquier momento. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Ahora. Seguimos revisando las principales informaciones registradas durante esta jornada aquí en Pura Noticia PM. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló falencias en la cárcel de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Reveló falencias en las cárceles y acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 4 mujeres que denunciaron haber sido obligadas a desnudarse durante una visita al complejo penitenciario de Valparaíso. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de 4 mujeres que denunciaron haber sido obligadas a desnudarse durante una visita al complejo penitenciario de Valparaíso. Según los antecedentes, las afectadas fueron sometidas a este procedimiento luego de que el escáner corporal para revisar a las visitas se encontrara fuera de servicio, y esto derivó en registros considerados vejatorios y fuera de protocolo. El fallo ordenó a Gendarmería de Chile a acreditar en un plazo de 60 días que instruyó a su personal sobre los procedimientos de registro corporal, además de garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas como la paleta detectora de metales. Asimismo, la institución penitenciaria deberá remitir en ese mismo plazo los resultados de la investigación administrativa abierta a raíz de estas denuncias. Desde el INDH valoraron la resolución, subrayando que se trata de una señal relevante para proteger la integridad física y psicológica de mujeres, niños y adolescentes que ejercen su derecho a visita en recintos penitenciarios. La Corte concluyó que el desnudamiento forzado constituye una grave perturbación al derecho de la seguridad individual y recordó que incluso ante fallas técnicas, Gendarmería debe resguardar el cumplimiento estricto de los protocolos y la dignidad de las personas. Bien, Carabineros detuvo a un hombre de 39 años tras descubrir un cultivo indoor de cannabis sativa en una vivienda del sector Cajón de Lebu en Limache. En el lugar fueron incautadas 64 plantas y elementos asociados a la dosificación de droga. Un hombre de 39 años fue detenido por personal de Carabineros luego de que se detectara un sistema de cultivo indoor de cannabis sativa al interior de un inmueble ubicado en el sector Cajón de Lebu, en la comuna de Limache. El procedimiento fue realizado por funcionarios de la Tercera Comisaría de Limache en cumplimiento de una orden judicial. Durante la diligencia, los efectivos policiales constataron la existencia de un sistema de autocultivo de cannabis, situación que derivó en la detención inmediata del propietario de la vivienda. Según informó Carabineros, el hallazgo fue considerado un delito flagrante, por lo que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las acciones judiciales correspondientes. En el inmueble se incautaron 64 plantas de cannabis sativa de distintos tamaños, con alturas que fluctuaban entre los 70 centímetros y 1,5 metros, además de diversos elementos vinculados a la dosificación y eventual distribución de la sustancia. El comisario de la Tercera Comisaría de Limache, Felipe Delgado Pérez, explicó que los funcionarios detectaron el cultivo durante una diligencia en un domicilio particular, procediendo a la detención del propietario y dando cuenta de los hechos a la Fiscalía. Carabineros de la Tercera Comisaría de Limache, en cumplimiento de una orden judicial, detectó en un inmueble particular ubicado en el Cajón de Lebu, comuna de Limache, un sistema de autocultivo de plantas indoor de cannabis sativa, por lo cual, ante un delito flagrante, procedieron a la detención de su propietario, dando cuenta al Ministerio Público del hecho.
En la incautación se obtuvieron alrededor de 64 plantas entre 70 centímetros a 1,5 metros, más elementos para la dosificación y eventual distribución de la sustancia ilícita. La institución policial también informó que el imputado mantiene antecedentes por una detención anterior relacionada con el delito de microtráfico de drogas. Tras su aprehensión, el sujeto será presentado ante el juzgado de garantía correspondiente para el control de detención y posterior formalización. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el detenido será investigado por una eventual infracción al artículo 8 de la Ley 20.000, normativa que sanciona el cultivo no autorizado de especies vegetales productoras de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autoridades municipales y Carabineros reforzó su trabajo conjunto en Quintero para mejorar la protección de niños, niñas, adolescentes y también de mujeres víctimas de violencia de género, esto en el marco del programa de seguridad integrada 24 horas. Representantes del municipio de Quintero y de Carabineros sostuvieron una reunión de coordinación destinada a fortalecer las acciones de prevención, protección e intervención dirigidas a grupos vulnerables de la comuna. La instancia se desarrolló en el marco del programa de seguridad integrada 24 horas, estrategia que articula el trabajo entre Carabineros, los municipios y la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar casos que requieren atención temprana y especializada. Durante el encuentro se analizaron los desafíos y proyecciones del trabajo colaborativo enfocado en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como también de mujeres afectadas por hechos de violencia de género. La jefa del Departamento de Protección de la Familia y Grupos Vulnerables de Carabineros, María Fernanda Muñoz, destacó la importancia de consolidar las alianzas existentes para lograr intervenciones más efectivas y oportunas en el territorio. La oficial explicó que semanalmente se derivan casos de niños, niñas y adolescentes que presentan vulneraciones de derechos o que han estado involucrados en hechos delictuales antecedentes que permiten activar programas municipales de apoyo e intervención. Según informó, entre los años 2025 y 2026 se han registrado 444 derivaciones en el marco de este programa, cifra que refleja la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las distintas instituciones involucradas. Por su parte, el administrador municipal de Quintero, César Garrido, señaló que uno de los principales objetivos de esta estrategia es restituir derechos, reducir factores de riesgo y fortalecer el acompañamiento familiar de quienes se enfrentan situaciones de vulnerabilidad. La reunión concluyó con la revisión de los protocolos de derivación y el fortalecimiento de la coordinación entre equipos municipales y policiales y la proyección de nuevas acciones destinadas a mejorar la atención y protección de las familias que requieren apoyo especializado. Vecinos y comerciantes de Concón han denunciado una seguidilla de robos de menor cuantía y situaciones de incivilidad en distintos sectores de la comuna, lo que ha generado preocupación por la seguridad, especialmente en horario nocturno. Durante las últimas semanas, la comuna de Concón ha registrado una serie de robos de menor cuantía que han generado preocupación entre vecinos y comerciantes de distintos sectores, debido a la reiteración de hechos que afectan la sensación de seguridad. Entre los delitos denunciados se encuentra la sustracción de plantas ornamentales, herramientas de trabajo e incluso contenedores de basura, situaciones que, si bien no corresponden a delitos de alta connotación, han ido instalando inquietud en algunos puntos de la comuna. La preocupación se concentra principalmente en horarios nocturnos y en zonas con menor presencia de patrullaje, donde vecinos aseguran que se producen con mayor frecuencia estas incivilidades y hechos delictuales oportunistas. Aunque Concón cuenta con presencia policial y dispositivos de patrullaje preventivo, parte de la comunidad sostiene que existen sectores y horarios donde la cobertura sería insuficiente para prevenir este tipo de hechos. A ello se suma la preocupación por el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, además de la percepción de desorden en zonas de alta circulación peatonal, lo que ha reabierto el debate local sobre seguridad y fiscalización. Desde el municipio, el alcalde Freddy Ramírez señaló que la prioridad sigue siendo el combate a la delincuencia de mayor gravedad, aunque confirmó que se están reforzando medidas para abordar estos hechos puntuales en la comuna. En ese sentido, indicó que seguiremos trabajando y nuestro plan de seguridad pública sigue con el mismo objetivo y la misma línea de siempre, que nos ha mantenido en los más altos estándares de seguridad pública, destacando la continuidad de las acciones municipales.
En paralelo, vecinos de la comuna entregaron sus impresiones sobre la situación, apuntando a problemas en sectores específicos, iluminación deficiente y presencia de personas en situación de calle, lo que según relatan incidiría en la percepción de inseguridad en algunos puntos de Concón. Bien, son las 7 de la tarde en punto, tiempo para hacer nuestra pausa comercial. Usted no se vaya, continúe en nuestra sintonía de Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya son las 7 de la tarde con 5 minutos, estamos de regreso para seguir junto a ustedes en Pura Noticia PM y revisamos a continuación los titulares. Vecinos y locatarios alertan por sensación de inseguridad en el sector del terminal de buses de Valparaíso tras intento de secuestro. El imputado por secuestro en Valparaíso quedó en prisión preventiva tras ser formalizado luego de secuestrar a una mujer boliviana. Empresa patrocinante desmintió a Poduje, niega vínculo con reconstrucción en El Olivar, en tanto funcionarios del Servio respaldaron a trabajadora expuesta en el caso. Decretan prisión preventiva e internación provisoria para imputados por muerte de niño de 12 años en San Bernardo. En tanto, el gobierno descartó desplegar militares en las calles tras el crimen del menor. Sin detenidos, se mantiene investigación tras balacera en Rodelillo a 3 semanas del hecho. Autoridades piden confiar en pesquisa. Precio exigido por trolebuses obstaculiza compra de terreno para la ampliación del hospital Carlos Van Buren. El Servicio de Protección a la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia a 51 familias de acogida. Corte de Apelaciones acoge amparo por desnudamientos a mujeres en cárcel de Valparaíso. Vecinos de Concón alertan por robos menores y sensación de inseguridad. El Senado revisará el próximo martes la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Si se aprueba la acusación, Grau quedará inhabilitado por 5 años. Detalles a continuación. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que el próximo martes 30 de junio la Sala de la Cámara Alta revisará y votará la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau. La sesión de pleno fue fijada para las 10 de la mañana con 30 minutos, luego de que la Cámara de Diputados aprobara este martes el libelo acusatorio por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención. A través de su cuenta en X, la senadora Paulina Núñez informó que, con acuerdo de comité, se citó a esta instancia donde el Senado deberá actuar como jurado para resolver la continuidad del proceso. La acusación apunta a establecer eventuales responsabilidades políticas del exsecretario de Estado durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric. En caso de que el Senado apruebe la acusación constitucional, Nicolás Grau quedará inhabilitado por un periodo de 5 años para ejercer cargos públicos. La votación será clave para definir el futuro político del exministro y marcará el cierre de uno de los procesos políticos más relevantes de las últimas semanas. Bien, y en relación a esta acusación constitucional presentada, hay quienes, como el exministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, han cuestionado el uso reciente de la acusación constitucional en el debate político. Aseguran que la Cámara estaría desvirtuando este instrumento al utilizarlo de manera abusiva. Vamos a profundizar en este tema con Leonardo Ortiz, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Bien, para comenzar, ¿qué es jurídicamente una acusación constitucional en Chile y cuál es su finalidad original dentro del sistema político? Una acusación constitucional es una acción que se presenta ante un tribunal constitucional, es decir, ante un tribunal que
Bueno, en general se discute bastante la finalidad propia de la acusación constitucional. Generalmente tiene un régimen más bien disyuntivo en la medida en que se trata de un elemento jurídico, en la medida en que se sustenta en ciertos elementos jurídicos en su regulación, pero también tiene una naturaleza de carácter política que principalmente va respecto de las personas y las autoridades, ¿no es cierto?, que tienen esta atribución, que es el Congreso Nacional, particularmente en primer momento la Cámara de Diputados y en un segundo momento el Senado. Por la parte jurídica, se trata de una acción jurídica en la medida en que se sustentan causales que están reguladas taxativamente en la Constitución, ¿no es cierto?, y se disponen ciertas sanciones asociadas a esto. Al ser jurídico y político a la vez, ¿cómo se debería equilibrar esta doble naturaleza? Bueno, la verdad es que la acusación constitucional, como está regulada en la Constitución, a diferencia de lo que sostiene el nivel acusatorio de algunos diputados, ¿no es cierto?, de oficialismo que presentaron esta acusación ante la Cámara de Diputados, sostiene que no se trataría de una medida de última ratio, que esto es decir, una medida de último recurso, ¿no es cierto?, de último intento, sino que más bien sería una de las tantas medidas, ¿no es cierto?, que tienen los diputados, ¿no es cierto?, para poder formular la responsabilidad política respecto de un exministro de Estado, en este caso. Pero sin embargo, lo cierto es que al momento de la Constitución de regular la acusación constitucional, de hecho, en específico en la parte en la que se ubica regulado, justo previamente de las atribuciones que le corresponden a la Cámara se establecen otras atribuciones también, como por ejemplo la interpelación parlamentaria, por ejemplo, la creación de comisiones investigadoras especiales, todas estas que están destinadas, ¿no es cierto?, a evitar que se llegue a esta medida que, de hecho, dada la sanción que tiene en el caso de una autoridad en ejercicio de su destitución y en el caso de una ex autoridad del ejercicio, como es este caso, ¿no es cierto?, la prohibición de ejercer funciones públicas por durante 5 años, que al igual que el exministro Grau, ¿no es cierto?, el exministro Pardo también se encontraba en la misma situación al ser académicos de universidades públicas en este contexto, y de ahí la importancia de la sanción. Bueno, conversamos con Leonardo Ortiz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tipo de conductas, Leonardo, o infracciones habilitan legítimamente, una acusación constitucional contra un ministro? Exactamente. Bueno, son distintas las causales que se establecen respecto de un ministro o exministro de Estado, pero en este caso particularmente el nivel acusatorio señala infracción a las leyes de la Constitución, ¿no es cierto?, y particularmente el libelo se sustenta en la infracción genérica del artículo 8º de la Constitución, que consagra el principio de publicidad de la administración del Estado, y luego una seguidilla de infracciones a principios que están contenidos en una ley orgánica, ¿no es cierto?, de administración financiera del Estado particularmente. Esas serían las causales en las que se funda genéricamente el recurso acusatorio. Claro. Y en el contexto reciente de la acusación contra el exministro Nicolás Grau, se ha planteado desde distintos sectores la idea de un posible uso abusivo de esta herramienta. En este caso, ¿qué criterios permiten hablar jurídicamente de abuso? Sí, precisamente se trata de una cuestión sujeta más bien a la dinámica política de estos últimos años, ¿no es cierto? Ya quizás los últimos 9 años, ¿no es cierto?, de los últimos 2 periodos de gobierno y este que le sigue, ¿no es cierto? En la medida en que se ha utilizado la acusación constitucional como una vía por de facto en transitar a un régimen parlamentario de facto, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra república tuvimos nosotros una instancia, ¿no es cierto?, de prácticas parlamentarias donde ciertos ministros de Estado muchas veces duraban días en sus cargos, en algún momento, ¿no es cierto?, de nuestra historia, y eso es la misma lógica que se está replicando hoy en día. Hoy día nosotros tenemos un régimen presidencial, ¿no es cierto?, donde el presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y además jefe de la administración del Estado, que tiene entonces la conducción principal, ¿no es cierto?, respecto de este tipo de asuntos. Y en la práctica, sobre todo respecto de ministros en ejercicio, ¿no es cierto?, lo que tiene por objeto es simplemente despojar entonces de la cartera ministerial respectiva el cargo y ponerlo a disposición, y así una especie de rotativa ministerial, que es lo que se ha intentado, ¿no es cierto?, estos últimos tiempos. En el caso particularmente del exministro Grau, yo creo la verdad es que es muy interesante porque se asume directamente una acusación contra un exministro de Estado en la medida en que hoy día está ejerciendo funciones públicas académicas docentes, pero con un propósito que hoy día también ha sido cuestionado bastantemente, inclusive por el Consejo Fiscal Autónomo también.
donde derechamente ha quitado respaldo técnico a esta acusación. El libelo en general es bastante superficial en la documentación en la que acredita infracciones a principios, pero no condice específicamente cuál es la regla, ¿no es cierto?, asociada a que se infringe de la manera que se infringe. ¿Bien? Entonces pareciera ser más bien que el libelo se descansa en más bien en un eventual, ¿no es cierto?, o una eventual hipótesis de mal desempeño que no está aprobada ni siquiera en el libelo, antes que derechamente una acusación basada en fundamentos jurídicos sólidos y consistentes. Claro. Conversamos con Leonardo Ortiz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Hoy día existiría entonces una tendencia a ampliar el uso de las acusaciones constitucionales más allá de su sentido original. Exactamente, sí. De hecho, precisamente entiendo que está prontamente a ingresarse una moción parlamentaria suscrita transversalmente por distintos diputados, ¿no es cierto?, que tiene por objeto aumentar los requisitos de la acusación constitucional. De hecho, esto es algo que se ha discutido latamente, inclusive en los últimos 2 procesos constituyentes, donde se establece distintas trabas para llegar a la acusación constitucional en la medida en que sea respaldada de ser una medida de última ratio. Conversamos con Leonardo Ortiz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Algunos expertos, Leonardo, han señalado que la Cámara de Diputados particularmente podría estar desvirtuando el instrumento. ¿Usted comparte esa evaluación? Sí, de todas maneras. Y este es un diagnóstico transversal, lo he escuchado tanto de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, por ejemplo, del académico Javier Couso, ¿no es cierto?, y muchos otros más también, con quienes comparto plenamente su opinión en la medida en que se trata de una acción y una atribución que se ha desvirtuado hoy día en la medida en que solo tiene por objeto entonces desvirtuar la praxis general que le compete a diputados y senadores, ¿no es cierto?, que es los trámites legislativos, y entonces implica que muchas veces se pierde tiempo de 2, 3, 4 semanas, ¿no es cierto?, en proyectos de ley que podrían ser vital, ¿no es cierto?, para el Estado, pero finalmente se pierde tiempo en discusiones que muchas veces redundan en responsabilidades jurídicas, políticas, que no son suficientemente acreditadas. Claro, entonces uno de los puntos centrales de lo que se está debatiendo es que la acusación constitucional no sería un instrumento puramente jurídico, sino que también político. ¿Dónde se podría trazar esa línea entre fiscalización legítima y persecución política? Sí, lo que pasa es que existen distintas herramientas dentro del sistema jurídico, ¿no es cierto?, que permiten fiscalizar la rendición de cuentas. Por ejemplo, el caso del artículo 8, donde se señala, por ejemplo, la infracción por parte del nivel acusatorio al principio de publicidad. Hoy día tenemos una agencia, ¿no es cierto?, que es el Consejo para la Transparencia, que se encarga de fiscalizar todos estos asuntos, ¿no es cierto? También el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no es cierto?, el Banco Central, tienen distintas herramientas de contrapeso dentro del orden jurídico constitucional para efecto de fiscalizar ciertas medidas. Entonces, de alguna manera, la dimensión política de la acusación constitucional permite esta desviación, ¿no es cierto?, de su carácter, en la medida en que solo se traduce en un acto parlamentario, ¿no es cierto?, de votar, ¿no es cierto?, de lograr votos suficientes para efectos de aprobar o rechazar la acusación constitucional, sobre todo entendiendo que en el caso del Senado, el Senado conoce como jurado. Entonces eso implica, ¿no es cierto?, que simplemente aprecia en conciencia, ¿no es cierto?, los hechos, y por lo tanto, dado que es un órgano eminentemente político, su razonamiento va a tender a ser también político más que jurídico. Claro. Ahora, desde su perspectiva, Leonardo, ¿qué riesgos institucionales genera un uso frecuente o expansivo de este mecanismo? Principalmente esto más bien le compete a la ciencia política, pero la verdad es que últimamente, y en el contexto de las discusiones recientes a la reforma del sistema político que se ha estado discutiendo, la verdad es que esto es un elemento que aumenta la polarización política, ¿no es cierto?, dentro del Congreso Nacional, y por sobre todo su relación con el Poder Ejecutivo. Entonces, allí quizá el principal efecto inmediato que esto sostiene, por eso es que valoro la iniciativa parlamentaria que hoy día se está discutiendo, que prontamente entiendo queda ingresada, porque esto es una de las herramientas claves para reformar el sistema político hacia disminuir su polarización y la personalización de la política, que en esto se traduce últimamente. ¿Y qué cambios concretos se podrían proponer para ayudar a evitar el uso abusivo de las acusaciones sin debilitar el control al Ejecutivo? Sí, hoy día la Constitución establece básicamente una especie de elección, ¿no es cierto?, del ejercicio de atribuciones por parte de los diputados, en la medida en que
pueden o bien formular acusaciones constitucionales derechamente, o pueden bien formular y crear comisiones investigadoras o la interpelación. Todas estas son opciones abiertas, ¿no es cierto?, que tienen los diputados hoy día. Y hoy día, por ejemplo, lo que se discute es eventualmente hacer de forma condicional un previo ejercicio de una interpelación parlamentaria, por ejemplo. Luego de eso, recién el ejercicio de la acusación constitucional, es decir, que sea un requisito previo. Bien, conversamos con Leonardo Ortiz, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Leonardo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Pura Noticia PM para aclararnos aún más el tema de la acusación constitucional. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos en Pura Noticia PM revisando las informaciones más importantes que se han registrado durante esta jornada. En puranoticias.cl usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Vamos a ir con una información registrada en Venezuela. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada descartó la posibilidad de tsunami en Chile después de un fuerte sismo que se registró este miércoles en Venezuela. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.1 grados con epicentro a 163 kilómetros al oeste de Caracas. En su sitio oficial se informó que el SHOA indica que las características del sismo, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en nuestro país, en las costas de Chile. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos activó una alerta de tsunami, eso sí, para parte del Caribe después de este sismo. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico advirtió que con base en los parámetros preliminares del terremoto podrían generarse olas de tsunami peligrosas en costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro. La amenaza potencial señalada por el organismo abarca costas de Bonaire, Venezuela, Curazao y Aruba. Bien, esta jornada el delegado presidencial regional y el CEREMI de Seguridad encabezaron el Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, instancia en la que se definieron las prioridades de trabajo en esa materia para el periodo 2026-2027 en la región de Valparaíso. Volvemos a tomar contacto con Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? Más detalles nos entregas tú. Retomamos información, Claudia. Sí, es la región de Valparaíso definió las principales las acciones coordinadas de las instituciones encargadas de la seguridad pública durante los próximos años, tras una sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Luego de analizar antecedentes del diagnóstico regional de seguridad pública y las problemáticas levantadas en las distintas comunas, la instancia acordó priorizar 3 delitos considerados de alto impacto: homicidios, robos con violencia y tráfico de sustancias ilícitas. A estas categorías se suman 3 fenómenos que también fueron identificados como preocupaciones relevantes para la región: el comercio ilegal como principal incivilidad, los denominados turbazos como modalidad delictual emergente y las quemas ilegales o no autorizadas en sectores rurales. Las autoridades explicaron que estas prioridades no solo responden a indicadores estadísticos, sino también a la inquietud manifestada por la ciudadanía en distintos territorios urbanos y rurales de la región. El delegado presidencial Manuel Millones destacó que el proceso permitió incorporar las principales preocupaciones planteadas en los consejos comunales de seguridad, fortaleciendo así el vínculo entre las políticas públicas y las demandas de la comunidad. Escuchemos al delegado presidencial Manuel Millones. Vamos a volver a reunirnos porque ahora lo que importa es esta información, esta metodología, ponerlo al servicio de las políticas públicas, focalizar nuestro trabajo en prevención y en el combate a lo que la comunidad está levantando y hacer el cruce también con respuesta espontánea que uno ve frente a delitos nuevos, el secuestro, la extorsión, las amenazas. Así que es un trabajo muy fructífero. Vamos a volver a reunirnos para enfrentar los principales flagelos de la inseguridad que tiene la región, pero también recogiendo los aportes que hace la comunidad. Por su parte, el CEREMI de Seguridad Pública, Hernán Silva, sostuvo que la definición de prioridades en este caso busca focalizar esfuerzos y recursos en aquellas materias que generan mayor preocupación ciudadana
complementando el trabajo habitual de las policías frente a cualquier delito. Escuchemos entonces al Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva. La reunión de todos los integrantes del Consejo, ¿no es cierto?, es para definir las prioridades y dónde focalizar los esfuerzos, independientemente que efectivamente, digamos, las funciones policiales comprenden el control total de la seguridad, es decir, cada vez que haya un denuncio por lo que sea, Carabineros tiene que llegar, la Policía de Investigación investigar, pero esto es una visión estratégica que pretende dar mayor énfasis en aquellas prioridades que la ciudadanía ha manifestado. Desde Carabineros, el jefe subrogante de Zona Valparaíso, Jaime Camps, señaló que estos acuerdos constituyen la base para el diseño de futuros planes y estrategias, destacando además la importancia de incorporar tecnologías para fortalecer la prevención y el control del delito. Escuchemos entonces al coronel Jaime Camps. Como Carabineros, obviamente nos incorporamos junto obviamente con los otros intervinientes, con las otras instituciones, respecto en nuestro caso a la seguridad y a los planes que deben gestionarse en cada uno de estos, digamos, de estas prioridades, ¿ya? Y obviamente esto tiene que ir acompañado, y esto obviamente en beneficio de la comunidad, con tecnología, ¿cierto?, con otras herramientas que nos permitan abordar de mejor manera lo que es la prevención del delito y la violencia obviamente que se genera con algunos de estos. Las prioridades definidas servirán de base entonces para la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural, instrumentos que orientarán la planificación estratégica de la región durante el periodo 2026-2027, Claudia. Y no, con el informe respecto a esta situación, ¿cierto?, donde el delegado presidencial regional y el Seremi de Seguridad encabezaron este Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito. Dani, muchas gracias por tu informe. Que esté muy bien, Claudia. Buenas tardes. Bien, son las 7 de la tarde con 26 minutos y a esta hora un corte de suministro eléctrico afecta a una gran parte del sector de Rodelillo en Valparaíso. La situación se debe a la caída de un poste tras un accidente vehicular en avenida Rodelillo con Juan Farías, y según la empresa Chilquinta ya se encuentra trabajando en la reposición del suministro y el horario estimado de normalización es a las 23:30 horas. Bien, seguimos revisando informaciones. Les tengo que contar que el canciller Francisco Pérez Maquena presentó ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Acuerdo de Alta Mar, conocido por las siglas BBNJ, iniciativa internacional orientada a fortalecer la gobernanza y protección de los océanos. Durante su intervención en la Asamblea General número 56 del organismo, realizada en Panamá, el ministro destacó la vocación marítima de Chile y afirmó que la eventual instalación de la Secretaría en la ciudad puerto representaría una oportunidad para toda América Latina y el Caribe. Asimismo, invitó a los países miembros a respaldar la postulación nacional. En paralelo, el secretario de Estado hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional frente a desafíos como el crimen organizado transnacional, la migración irregular y el desarrollo económico, señalando que la región requiere acciones coordinadas más que declaraciones. Además, promovió la adhesión al compromiso regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional, mecanismo que busca reforzar la colaboración entre los países para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico ilegal de armas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales 2 medidas del proyecto Escuelas Protegidas, declarando inconstitucional la revisión de mochilas. La autoridad reafirmó que el gobierno mantendrá su foco en la seguridad escolar. La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales algunas disposiciones del proyecto Escuelas Protegidas, entre ellas la revisión de mochilas sin orden de un fiscal y la restricción al acceso a la gratuidad para personas sancionadas judicialmente.
La secretaria de Estado señaló que el gobierno conoció únicamente el comunicado emitido por el tribunal y que se encuentra a la espera de los fundamentos completos de la sentencia. En ese contexto, aseguró que el Ejecutivo analizará en detalle el contenido del fallo antes de definir eventuales acciones futuras. Pese al revés sufrido por parte de la iniciativa, Arzola sostuvo que el objetivo del gobierno permanece intacto. Según indicó, la prioridad sigue siendo fortalecer la protección y seguridad en los establecimientos educacionales, además de entregar mayores herramientas a las comunidades escolares para enfrentar situaciones complejas. La ministra explicó que cualquier decisión legislativa o administrativa dependerá de los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional. Por ello, afirmó que el Ministerio de Educación evaluará si existen mecanismos alternativos que permitan avanzar en las materias observadas por el organismo. Asimismo, destacó que el proyecto Escuelas Protegidas contempla otras medidas que no fueron impugnadas y que continuarán su tramitación o implementación. Entre ellas, mencionó el fortalecimiento de las facultades de los docentes y la incorporación de nuevos filtros para las denuncias de convivencia escolar presentadas ante la Superintendencia de Educación. Finalmente, Arzola enfatizó que dichas herramientas representan avances concretos para los establecimientos educacionales y valoró que hayan superado el control constitucional. En ese sentido, reiteró que el gobierno seguirá impulsando iniciativas orientadas a mejorar la seguridad escolar, respetando siempre las decisiones de la institucionalidad vigente. El diputado Nelson Venegas lanzó una dura crítica al gobierno por su gestión en materia de seguridad, asegurando que tras varios meses de administración aún no se observan resultados concretos frente al avance de la delincuencia. El parlamentario del Distrito 6 sostuvo que las promesas realizadas durante la campaña no se han traducido en soluciones efectivas y afirmó que las cifras actuales reflejan un retroceso. Como ejemplo, mencionó recientes homicidios y casos de secuestros registrados en la región de Valparaíso. En esa línea, emplazó directamente al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a asumir un rol más activo en el combate al crimen y a concentrarse en la implementación de medidas concretas. Según señaló, la ciudadanía espera respuestas urgentes frente a una situación que calificó como crítica. Finalmente, Venegas también cuestionó el trabajo de las autoridades regionales, acusando falta de coordinación y escaso despliegue territorial. Asimismo, aseguró que hasta ahora no se han generado instancias de trabajo conjunto con los parlamentarios para abordar la problemática de seguridad en la zona. Y el tribunal declaró culpables a 17 acusados por red de licencias médicas falsas. El fraude operó entre 2020 y 2022 y afectó a FONASA, CONPIN e ISAPRES. El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 17 acusados, entre médicos y particulares, por integrar una red dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas, en un caso calificado como uno de los mayores fraudes al sistema de salud. La investigación acreditó que entre 2020 y 2022 los condenados operaron en distintas comunas de la región metropolitana, conformando asociaciones ilícitas dedicadas a otorgar y vender, tramitar licencias médicas ideológicamente falsas, además de cometer fraude de subvenciones y también lavado de activos. Según el fallo, los imputados crearon sociedades médicas de fachada y captaban clientes a través de redes sociales. Ofrecían licencias según los días de reposo solicitados, sin atención médica real ni diagnósticos que justificaran esos permisos. El tribunal estableció que la estructura operó de manera masiva y persistente, permitiendo que miles de trabajadores accedieran a subsidios por incapacidad laboral de forma irregular, causando un perjuicio económico al Estado y al sistema privado de salud. Solo en FONASA el fraude generó pérdida por más de 22 millones de pesos, asociados al pago de cerca de 47.000 licencias médicas falsas. A esto se suman los montos defraudados a diversas ISAPRES. Se construyeron distintos centros médicos como fachadas. A cada centro médico se le asoció, ¿no es cierto?, médicos que entregaban licencias, médicos que dirigían estos centros médicos captadores y a los pacientes que en realidad, ¿no es cierto?, no adolecían de enfermedad. Y es por eso que se condena por delito de emisión de licencia
falsa, fraude de subvenciones, asociación ilícita y también por el delito de lavado de activos. La sentencia definitiva y la determinación de indemnizaciones para el fisco serán comunicadas el próximo 31 de agosto. Bien, faltan 25 minutos ya para las 8 de la noche. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Usted no se vaya de nuestra sintonía porque ya regresamos con Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde en todas nuestras plataformas. Vemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, donde revisamos todas las informaciones de nuestra región, de Chile y del mundo. Y vamos a ir justamente a revisar lo que está marcando la pauta fuera de Chile. Francia enfrenta una ola de calor histórica que ya deja decenas de fallecidos. En Medio Oriente, un informe de la ONU acusa a Israel de genocidio por ataques contra niños en Gaza. En Estados Unidos, el Pentágono advierte que la baja inversión de defensa amenaza su liderazgo global. Y en tecnología, Oracle confirma el despido de 21.000 trabajadores para trabajar su apuesta por la inteligencia artificial. Vamos de inmediato con el detalle. Carmen Paz González nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Claro, vamos a revisar noticias del ámbito internacional. A esta hora lo hacemos a través de puranoticia.cl. Francia enfrenta una ola de calor de intensidad histórica que ya deja al menos 40 personas fallecidas por ahogamiento desde el 18 de junio. Así lo confirmó ya el primer ministro francés Sébastien Lecornu, quien calificó la situación como una tragedia preocupante en medio de temperaturas extremas que golpean gran parte del país. La mayoría de las víctimas son jóvenes que intentaban refrescarse en playas, ríos y lagos para escapar del calor. Las autoridades advirtieron que estas muertes son las primeras consecuencias directas de una crisis climática que podría prolongarse durante varias semanas. Francia mantiene 54 departamentos bajo alerta roja y el pasado lunes se vivió la tercera jornada más calurosa de su historia con una temperatura promedia nacional de 29,2 grados. En ciudades como Brive, Burdeos, Poitiers, Nantes se superaron los 41 grados, mientras la última noche fue la más cálida jamás registrada en territorio continental francés. El gobierno ya trabaja en distintos escenarios para proyectar la emergencia hasta julio y ha reforzado la vigilancia sobre adultos mayores y personas que viven solas, recordando la devastadora ola de calor de 2003 que dejó miles de fallecidos en Francia. Y en Medio Oriente, una comisión independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aseguró que Israel está cometiendo genocidio en Gaza mediante ataques deliberados contra niños palestinos. El informe sostiene que las fuerzas israelíes han provocado la muerte de más de 21.000 menores desde el inicio de la ofensiva militar y acusa una estrategia destinada a destruir el futuro del pueblo palestino. Además, el documento denuncia ataques contra hospitales neonatales, escuelas, campamentos de desplazados y centros de asistencia humanitaria, así como restricciones al ingreso de ayuda, lo que ha provocado severos cuadros de desnutrición infantil. La comisión también acusa detenciones, torturas y violencia sexual contra menores palestinos en centros de detención israelíes. Israel ha rechazado categóricamente este informe, lo calificaron de propaganda y aseguran que ignora los crímenes cometidos por Hamás. La controversia se suma al proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia, donde Sudáfrica acusa formalmente a Israel de genocidio. Cambiamos de información aquí en puranoticia.cl porque en Estados Unidos el secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que la menor inversión en defensa constituye la mayor amenaza para la seguridad nacional y para la estabilidad económica del país. En una columna publicada en New York Post, aseguró que si Washington pierde su superioridad militar, ningún ajuste fiscal será suficiente para sostener su liderazgo económico global.
Hegseth defendió la política de la administración de Donald Trump y afirmó que el Pentágono avanza en una revisión histórica de gastos para eliminar redundancias y optimizar recursos. El jefe de defensa aseguró además que esperan aprobar por primera vez una auditoría financiera integral en 2028. Según sostuvo, el poder militar no solo garantiza seguridad, sino que también protege la estabilidad del dólar y la posición dominante de Estados Unidos en la economía mundial. Y continuamos con la revisión de noticias internacionales en puranoticia.cl. En tecnología, Oracle Corporation confirmó la eliminación de 21.000 puestos de trabajo a nivel global durante el último año. Y esto es parte de una profunda reestructuración enfocada en fortalecer su desarrollo en inteligencia artificial. La empresa redujo su plantilla desde 162.000 a 141.000 trabajadores y esto representa cerca del 13% de su personal. En su informe anual, Oracle reconoció que la implementación de tecnologías de IA ya está impactando directamente en su fuerza laboral y advirtió que podrían producirse nuevas reducciones. La compañía destinó cerca de $1.800 millones en indemnizaciones y gastos de reestructuración, una cifra muy superior a la del año anterior. El gigante tecnológico busca expandir su infraestructura de centros de datos para clientes como OpenAI y Meta Platforms en medio de una carrera global para dominar la inteligencia artificial. Oracle se suma así a otras gigantes como Amazon, Google y Meta, que también han reducido miles de empleos, mientras redirigen inversiones multimillonarias hacia esta nueva revolución tecnológica que es la inteligencia artificial. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bueno, hace instantes el Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de mega reforma del gobierno. Vamos a escuchar las primeras reacciones. En el Congreso habla a esta hora Javier Macaya, parlamentario de la UDI. Generar las condiciones para que el país crezca como solía hacerlo. Si al final la invitación que uno le hace a la centroizquierda sobre todo, es no seguir siendo el vagón de cola de ideas y políticas públicas de la extrema izquierda que le han hecho mal a Chile. Y que esas ideas que le han hecho mal a Chile recuperen esa concertación, esa centroizquierda recupere la memoria de los mejores periodos económicos que tuvo Chile, donde el país crecía a más del 5%. Quiero ofrecerle al senador Carter y a la senadora Gatica, que nos han acompañado también en la Comisión de Hacienda durante este tiempo, para que ellos también puedan comentar sus opiniones de este proyecto. Dale. Bueno, les decíamos que se aprobó la idea de legislar el proyecto de mega reforma del gobierno. Estamos escuchando a algunos parlamentarios. Es el turno del senador Carter. No con nuestras ideas, sino con las de ellos. Lo que estamos hablando es volver al país del año 2005, con un impuesto corporativo incluso más alto que el que dispuso el presidente Lagos, cuando las buenas políticas públicas estaban financiadas, cuando no había déficit, cuando éramos capaces de proteger a nuestros hermanos con un Estado que hacía bien el trabajo. En ese sentido, esperamos que la segunda parte de esta discusión, en la discusión en particular, tal vez la discreción de la conversación, en la norma individual, ese sentido común, ese amor por Chile que todos tenemos, gobierne más allá del discurso cortoplacista. También un llamado de atención al gobierno. Toda victoria siempre es pasajera. Que nadie se maree. Esta historia recién se empieza a construir y corresponde que el ministro y el presidente de la República escuchen con mucha atención, con ese mismo amor por Chile que le pedimos a la izquierda democrática, las cosas que haya que corregir. Garantizar a la gente que los beneficios sociales no se pierden. Porque no podemos hacer verdad el discurso del Partido Comunista y de una parte del Frente Amplio de que esta reforma es para los ricos. Ninguno de nosotros está pensando en favorecer a los ricos. No hay mayor beneficio social que una familia que tiene empleo. No hay mayor beneficio social que una familia tenga atención en un hospital cuando lo necesita. Y esos beneficios sociales hoy día no se están cumpliendo. Si no volvemos a crecer, no tenemos cómo pagar la PGU, no tenemos cómo capacitar niños en los colegios y desde luego no tenemos cómo construir una salud pública vigorosa. Por eso, con satisfacción, pero con tranquilidad, hemos ganado esta primera parte con la votación justa. Esperamos que en la segunda parte haya mayor ánimo, que haya posibilidad de ponernos de acuerdo. Porque le decíamos al finalizar este debate, los que estamos acá en representación de todas las fuerzas del oficialismo, y estoy seguro que también en el socialismo democrático, los une un profundo amor por Chile. Este país imposible, que durante siglos fue el más pobre de América, no se convirtió en el más próspero, y en la envidia de todo el continente
por nada, es porque muchos chilenos, particularmente los que fueron víctimas de la dictadura, entendieron que el progreso se hace con seriedad, que los beneficios sociales no surgen de las piedras, que para poder ampliar los beneficios y acortar la brecha de desigualdad, lo primero es crecer. Eso es lo que está hoy día de fondo. Hoy día termina la primera página de esta historia y esperamos que las que quedan se escriban las mejores junto a más senadores que comprendan este mensaje. Hace pocos momentos entonces fue aprobada la idea de legislar en su segundo trámite en el Senado el proyecto de reconstrucción nacional conocido como Mega Reforma. Escuchamos a la senadora María José Gatica. Plantear ambos senadores. Este es el inicio de entregar certezas a nuestro país, el inicio de certezas para inversiones que puedan generar empleos, el inicio de poder entregar estabilidad económica que tanto nos hace falta, el inicio de poder romper las cifras que nos dejó en desempleo la administración del gobierno de Gabriel Boric. Así que contenta y vamos a seguir apoyando este proyecto. La iniciativa fue aprobada en la Cámara Alta con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Escuchamos ahora al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Agradecer a los parlamentarios acá que estuvieron en esta jornada, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que fue esta jornada. Este es un paso más en el avance de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley sumamente relevante para el futuro del país. Busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble Biobío. Vamos a continuar. Trabajamos todos los días con AINCO en este y en otros frentes. Quiero agradecer a la coalición que apoya al presidente Kast, este gobierno, por lo que ha sido su cohesión y sus aportes. Y en la etapa que viene, en la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo. Este apoyo hoy día fue un apoyo muy relevante, pero vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país. Así que eso es básicamente lo que quería transmitir ahora. Perdón, vamos al ministro de Estado primero. Seguimos junto a ustedes en esta información que se ha dado en estos momentos, ya que la mega reforma, el proyecto de reconstrucción nacional, conocido como Mega Reforma, fue aprobado en su idea de legislar este miércoles, hace pocos momentos, en su segundo trámite en el Senado. Seguimos revisando las reacciones. Y tal como lo manifesté en la mañana aquí mismo y en la sala, este es un paso más, un paso que avanza hacia la reactivación económica de nuestro país. Y hoy día hemos tenido 3 votos de diferencia, 26 votos a favor, 23 votos en contra y una abstención. E independientemente de los votos en contra de la idea de legislar en general, yo soy un convencido de que el Parlamento, en las instancias técnicas que corresponden, que son las comisiones, va a existir un diálogo fluido, un diálogo profundo, indicaciones que van a enriquecer el contenido del proyecto, y ese diálogo ha existido a lo mejor no en la formalidad de una comisión, pero sí en muchos momentos y en diferentes espacios hemos tenido intercambio de opiniones con senadores de la oposición que incluso por escrito nos han entregado propuestas. Yo he sido parlamentario muchos años y entiendo que a veces
en una votación en general hay que marcar ciertos puntos. Y así comprendo la votación hoy día de la oposición. No la entiendo como un rechazo total y absoluto a las ideas que tiene este proyecto. Y por eso, esos aportes que nos han hecho llegar, tengo la certeza de que en la comisión van a ser trabajadas, van a ser depuradas, van a ser mejoradas y vamos a tener, tal como lo dijo el ministro Quirós, una iniciativa con mucho más apoyo que el que tenemos hoy día. Escuchamos al viceministro del Interior y Seguridad, Claudio Alvarado, tras la aprobación de la idea de legislar el proyecto de mega reforma del gobierno en el Senado. Las impresiones personales que yo pueda tener respecto a las acciones de un bloque político respecto de otro. Pero hoy día sentí, en muchos de los discursos en la sala, que no obstante marcar su diferencia respecto del proyecto, también daban señales claras en torno a poder avanzar, dialogar y conversar. Y eso es lo que hay que rescatar. Muchas gracias. Bien, el proyecto de reconstrucción nacional, entonces conocido como mega reforma, fue aprobada en su idea de legislar este miércoles en el segundo trámite en el Senado. La iniciativa fue aprobada en la Cámara Alta por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Así que de esta manera la iniciativa ancla del gobierno de José Antonio Kast volverá a la Comisión de Hacienda para su discusión en particular. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Bien, ya faltan 5 minutos para las 8 de la noche y los invito a revisar nuestra edición digital, en la cual usted puede encontrar en nuestra página web www.puranoticia.cl en formato PDF, la cual puede descargar sin ningún tipo de pago ni suscripción. En su información principal, nuevo golpe a Poduje, entidad patrocinante 1 a 1, niega vínculos con reconstrucción de El Olivar y responde a graves acusaciones. También en nuestra edición digital de este día miércoles 24 de junio, Consejo de Seguridad fija prioridades para Valparaíso. Homicidios, robos violentos y narcotráfico lideran la hoja de ruta 2026-2027. También podemos ver en nuestra portada, gobierno descarta desplegar militares en las calles tras muerte de niño de 12 años. El control del orden público está radicado en las policías. El Servicio de Protección a la Niñez de la región de Valparaíso busca con urgencia a 51 familias de acogida para niños menores de 4 años. Y, por último, en nuestra portada de la edición digital de este día, precio exigido por trolebuses obstaculiza compra de terreno para la ampliación del Van Buren y abre debate para posible expropiación. Bien, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. A todos quienes nos siguieron a través de nuestra señal de aire de la radio en el 102.5 en Valparaíso y Viña del Mar y también en San Antonio. A quienes nos escuchan en el interior de nuestra región, en los Andes, San Felipe, Calle Larga, Curimón, en el 96.1 y en el 90.9 quienes nos escuchan en el norte de nuestra región, en Papudo, Zapallar, Maitencillo, Cabildo, La Ligua. Muchas gracias por habernos acompañado en Pura Noticia PM. Ahora los dejamos invitados a que sigan en nuestra compañía. Viene Leonel Alegría para acompañarlos hasta las 12 de la noche. Buenas noches. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.